presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad con distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo del Mostrador. Exactamente, con el equipo del Mostrador, ya son las 9:01. Ese equipo es Mirko Macari y Federico Joanón. ¿Cómo están? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días. Preparados por el calor, ¿no? Sí, ya hacía calor ahora, como cuando uno se despierta hace calor, ¿no? Bueno, en la noche no baja mucho. Ayer leí una estadística a las 11 de la noche, 26 grados, lo que es muy poco habitual. Se esperan 38, hoy día entre 36 y 38 en la zona central. Wow. 2 veces me desperté a tratar de seguir durmiendo. ¿En serio, por el calor? Sí. ¿Pero durmiendo así encima de la cama, por ejemplo, o no? Claro, solo con las sábanas tapadas los pies. No hace falta que nos des más detalles. No, Perdón. Te quiero contar. Puede ser algo más íntimo, pero ¿sabes qué? De repente hay una costumbre, yo no puedo dormir sin tener por lo menos la sábana encima. Es como una costumbre, es algo que no tiene mucho que ver con la temperatura, tiene que ver como con el uso del dormir. Como la forma en que uno que tiene un cuento ahí, ¿eh? Uno se acostumbra a dormir de una cierta manera, en fin, y eso tiene que ver con conciliar el sueño. Marilyn Monroe dormía con unas gotitas de Chanel. Por ejemplo. Iba a recordar a Marilyn. Hay gente que duerme Claro, de mejores maneras que otros, Chanel ¿no? 5. Exactamente. Son las 9:03, hay varias cosas. Hay un tema que puso el Mostrador, lo tenía en portada anoche, lo vi, y está todavía dentro de las noticias destacadas, y lo titula así. Vamos a partir por eso para después entrar a un tema que ayer Federico Llorón dejó justo pendiente, y fue el tema del día, a propósito del inserto de la SOFOFA, pero antes, dice, malas noticias para Piñera, 2 puntos, estoy leyendo el titular de la nota del Mostrador. Superintendente de Valores confirma que fideicomiso ciego en realidad era tuerto. O de fideicomiso ciego, no era fideicomiso ciego, era más bien un fideicomiso, no ciego. Entregó algunos detalles de cómo operaba. Esto lo hizo el superintendente de Valores y Seguros. Cuando fue citado a la Cámara de Diputados, recordemos que hay una investigación en la Cámara, una de estas comisiones investigadoras por el caso Bancard. ¿Qué es lo que señala en la nota? Mirko Macari. Una nota breve, informativa, que está en varios portales y que apunta a la declaración que da el superintendente, donde explica, ¿no? Y esto es lo notable porque de nuevo yo también me enteré ahora, ¿no? Que técnicamente este fideicomiso le permite al mandante, Sebastián Piñera, preguntarle en cualquier momento al mandado, en este caso la Reinvial, que estaba a cargo de administrar sus fondos por los destinos de estos, y que el mandado no se puede negar, ¿no? En el fideicomiso ciego, en la teoría política en torno a la idea del fideicomiso, político-técnica, en torno al fideicomiso ciego, es que tú entregas tu plata y te olvidas. Y si tú le vas a preguntar a la sociedad de inversiones que te la está administrando, ellos te van a negar la información. Te la deben negar, además. Te la deben negar, es Solo un obligación. mandato, es un deber legal. Solo te rinden cuenta una vez que termina el fideicomiso ciego, en este caso cuando reasume como ciudadano civil, no presidente de la República. Por eso es ciego. Y ahora, entonces supimos que no era ciego. Exactamente, es un fideicomiso. Sebastián Piñera bromeaba porque le gusta la broma, ¿no? Porque su fideicomiso, claro, no era ciego, pero era tuerto, no sé, pero al final de cuentas no eran bromas. Además que recordemos que el fideicomiso, nos enteramos también, que eso pasa con Sebastián Piñera, que uno se va enterando de las cosas a continuación, después del tiempo, porque él lo que dice, lo dice medio con maña, ¿no? Y como que nunca está la verdad completa. ¿Se acuerdan que el fideicomiso ciego, todos nos quedamos con la idea de que era sobre todo sus bienes? Exacto. Hoy día sabemos que no. El fideicomiso abarcaba más o menos un 20 y tanto por ciento de sus bienes, redondeamos, un 30%. Y que el 70% no tenía ni un fideicomiso, ni ciego, ni tuerto, ni cojo. Que eran plata en el extranjero. Porque era plata en el extranjero, cuestión que jamás aclaró. Entonces, cuando nos enteramos de eso, a propósito de Bancard, ¿cierto? Y su inversión en esta pesquera peruana en épocas del conflicto con Perú, fue, claro, sorprendente para todos, ¿no? Para la opinión pública. Wow, entonces el fideicomiso no era sobre todo. No era sobre todo. Pucha. Y ahora resulta que ese 30% bajo ese fideicomiso ciego no era fideicomiso ciego. Entonces, cuando el señor Piñera vaya a ser candidato, ya ha dicho que sí van a poner en fideicomiso ciego ahora sí todos sus bienes, va a haber que mirar la letra chica, ¿no? Bueno, el concepto de letra chica se empezó a usar en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no?
que es muy propio de este mundo bursátil, que usa un lenguaje sofisticado y técnico, donde todo, si bien es cierto, es menos cierto. Que tiene efectivamente letra chica. Chilena, en este caso había letra chica. En este caso tal cual. Donde las reglas generales tienen muchas excepciones, que vienen justamente en la parte, entonces mira, la ley dice esto, ya, pero las excepciones son esta. Y entonces ahí hay que saber, y hay que saber técnicamente, además. Entonces lo va a decir el superintendente a los diputados, que se supone que están en una comisión donde ya deberían tener algún manejo, y bueno, nos lo sorprende a todos. Pero mira la cantidad de años que se demoraron en emitir este juicio, si esto debió haber sido al principio del gobierno de Piñera, cuando entregó un fideicomiso ciego, que no era fideicomiso ciego. Es que el tema del conflicto de interés viene de mucho antes. Nosotros lo pusimos para la campaña de Frey, muy duro con el tema de la doble militancia de Tironi, como asesor de la farmacia y a la vez miembro del comando de Frey. Pero se desata por la agenda, además, política que Ginspeter le pone a Piñera de que nombre este gabinete de los gerentes. Entonces ahí se desata, y a partir del propio Piñera, con el tema de la venta a Chilevisión, Colo-Colo. Pero además cada vez que se le preguntaba a Sebastián Piñera, cuando era candidato, después cuando era presidente, que fue un tema constante, los conflictos de interés por lo mismo, por quiénes eran los ministros, quiénes habían trabajado con él, en qué circunstancias, quiénes habían sido empleados suyos y llegan después al ministerio, en fin, se le preguntó muchas veces, y siempre su respuesta iba al fideicomiso ciego. Yo hice más que la ley, tengo un fideicomiso ciego, ¿quién pone todo su valor en alguien? Yo no puedo meterme ahí. Entonces, él mismo le dio una categoría a este fideicomiso ciego, repitiéndolo permanentemente. Mira, y ahora sabemos que no es cierto, sí, es muy complicado. Nosotros en el mostrador, contra la opinión de algunos en el diario también. Ya fue discusión editorial. Claro, hemos hecho, no todos los años, pero varias veces, un ranking. Los políticos más mentirosos según la prensa política. Entonces llamamos a periodistas y a editores políticos a preguntarle, por supuesto, ¿quién es el político más mentiroso? Y entre los top 3 siempre ha aparecido Sebastián Piñera. Piñera y Espina. Piñera y Espina son top 10, permanentes. El resto se cambian, a veces Girardi, aparecen otros, pero es una constante. Bueno, a ver que Piñera anda por la vida como astuto, además un tipo muy inteligente, efectivamente, entonces piensa que todos los demás son más tontos, entonces tiene esta actitud es como del inteligente del barrio, ¿no? Bueno, hay que fiscalizarlo más. El ranking de los más mentirosos siempre... según la prensa política, que está metida en la cocina chica, que conoce de esto, digamos, claro, y puede hacer un registro de las cosas que dice que no son. En este juego. Bueno, ha sido presidente y podría ser presidente de nuevo. Y los que te dicen mira, oye, tenemos una reunión con fulanito y para que tú lo publicas. Entonces, y era mentira, era un cazador. Era un cazador. Entonces hay experiencia con eso. Oye, pero haciéndote la trampita. A propósito de experiencia, la experiencia es para la opinión pública y para los medios, ¿cierto? Que nuestro deber es fiscalizar al poder y transparentar. Es que ya no podemos dejarnos llevar por los conceptos fácilmente empleados. No solo por Sebastián Piñera, sino el único mentirosillo que anda dando vuelta por ahí, sino que en general hay que tratar de ir al fondo y dedicarle horas a ver si el documento es lo que dice que o tiene letra chica. Es más pega para la prensa. Ahora, raya para la suma, yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque revela algo que no hay que ser director de la CIA para saber, lo que permanentemente el tema de las platas va a estar puesto en la agenda, y va a estar por dos cosas. Porque uno, hay una investigación de la Cámara de Diputados, la nueva mayoría la armó una comisión, se dieron un tremendo plazo hasta junio, tengo entendido, es decir, para ir desangrando por goteo la candidatura de Piñera, y hay una investigación abierta en la Fiscalía. Entonces, el problema para Piñera no es cuánto marcan las encuestas, es de qué se va a tratar la campaña. Si la campaña se trata sobre sus negocios, es una muy mala noticia, porque eso le va a impedir crecer. Hay una columna muy buena de Juan Ignacio Brito en La Tercera, que él ya viene advirtiéndole a la derecha del error de quedarse casados con la candidatura de Piñera. Porque muy a contrapelo de este tiempo, de este momento, de la sociedad chilena post platas políticas, full desconfianza, full descreimiento de las instituciones, un político con ese flanco tan grande, tan abierto y tan expuesto, es muy difícil que no orade en la posibilidad de crecimiento de Piñera,
que es necesaria para ganar, en definitiva, ¿no? Para el 50+1, porque el votante de derecha ya está con Piñera y ya está internalizado. Es decir, parte de las encuestas lo que revelan es que el discurso del orden no está en Lagos, sino que está en Piñera, ¿no? El Lagos se quedó en una zona indefinida. Entonces es muy difícil que con esa cantidad de flanco pueda crecer. No es que no se vaya a llevar el voto a la derecha, que es siempre un 38, un 40%, pero de ahí a ganar. Ese es un buen punto. Y lo otro es que el tema no está en si el hombre es millonario o no es millonario. Evidentemente es millonario, bien por él. El punto está en que si va a ser presidente de la República, esos millones no sean un obstáculo para el ejercicio del cargo, y pasan a ser obstáculo cuando hay conflictos de interés. Y la solución era bien evidente y no la cumplió, la anunció él mismo y no la cumplió, y ahora la va a anunciar de nuevo. Pues ahora hay que exigirle que lo cumpla. Claro. Sí, que muestre todos los detalles del fideicomiso. Bueno, veremos qué pasa. En marzo se anuncia que ahí van a usar. Es difícil que no tomen la decisión de ser presidente. Yo creo que no está abierta esa posibilidad, pese a que hay algunos que dicen, mira, podría pasar con la lectura que se haga de lo que pase en fiscalía o qué sé yo. Yo lo veo muy difícil. Poco probable, porque no tienen otro candidato, pero se le va a caer encima con esto, claro, todo el rato. Ahora yo no sé si los candidatos, todos los presidenciales, no están lejos de cuestionarlos permanentemente. Más que hablar de las ideas, parece que hoy día solo cuestionamos lo que son, lo que han hecho, lo que representan. Lo sometemos a test, que es algo que no hacíamos en la sociedad chilena, no hacía la prensa. Y está muy bien, es parte del cambio vocal. No elegimos un primo inter pares, no elegimos un rey. No, buena parte de lo malcriada que la clase política chilena tiene que ver con esto, con la idea de ser una clase, meterse en una clase de diferentes, ¿no? En una élite privilegiada. Y eso está cambiando radicalmente. Son las 9:13, este es el mostrador de la clave, es una presentación de la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile más universidad acreditada. Seguimos con el mostrador de la clave, estamos con Federico Yonón, con Mirko Macari. Federico, justo cerrábamos ayer y mencionábamos el tema, lo mencionabas tú, de lo que estaba pasando en la región de la Araucanía. Mostrábamos además el inserto que había aparecido justo en la mañana en La Tercera y que provocó una serie de lecturas, críticas, polémicas durante el día y que van a seguir seguramente por la mirada que pone la SOFOFA, apoyada por otros 40 gremios empresariales de distinto tipo, no que tienen relación directa con industrias de la Araucanía, sino en general. Y es muy fuerte lo que dicen. Ellos dicen que no hay Estado de Derecho en la Araucanía, le piden a las autoridades, específicamente al gobierno, porque dicen que hay incapacidad de los tres poderes del Estado, y le piden específicamente al gobierno medidas, aunque sea excepcionales, para la región de la Araucanía. No sé, mira, a mí esos insectos y acuerdos de voluntades de tanta gente para decir tonteras es sorprendente, porque podrán haber problemas en la Araucanía, pero de que no haya Estado de Derecho es un exceso, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos problemas que ha generado la sociedad chilena. Esto tiene una historia, no una lata a partir con la historia, ¿no? Pero es necesario quizás hacer un par de puntos recordatorios. La nación mapuche fue reconocida como nación desde siempre por los españoles, sin más. Hubo tratados internacionales, por así decirlo, de la época, ¿no? Entre la corona española y la nación mapuche, donde se les reconocían ciertas... de hecho, se les reconocía el territorio. Después, en época de la República, si no me equivoco, por 1825, 1826, hubo siendo presidente, si mal no recuerdo, Prieto, hubo un acuerdo también, un tratado, donde también se le hicieron un montón de reconocimientos. Y de hecho, Chile estaba partido por la mitad en esa época. Y en algún momento, como tercer hito, el Estado de Chile se le olvidó de su compromiso e invadió militarmente, ocupó militarmente la Araucanía. Esos antecedentes, de hecho, existen. Bueno, es pasado porque lo que le llamaron la pacificación de la Araucanía fue la ocupación de la Araucanía con el ejército chileno que venía triunfante del norte de Perú, Cornelio Saavedra a la cabeza. Y
Y con esos 3 hechos uno puede decir, bueno, ya, el Estado chileno no cumplió, han pasado 100 y tantos años, ya no cumplió, ya. Y ya es parte de Chile, y ya incluso se le acabó el reconocimiento como nación, todos nos olvidamos, no ha habido ninguna voluntad política por volverlos a reconocer en la Constitución como una nación, y todo lo que eso puede llevar de bueno para la nación reconocida, por supuesto. Entonces, con esos antecedentes uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer en la Araucanía? Y si le ponemos un cuarto elemento, que durante la dictadura se consolidaron 2 grandes grupos empresariales allá, que hoy día son dueños de prácticamente las regiones que ocupan la Araucanía, por decirlo simple, es más complejo, pero el grupo Angelini y el grupo Mate, con sus forestales, llenaron de pinos y de eucalipto en la zona, pagados por todos los chilenos, porque lo paradójico, y aquí viene otra maldad, juntemos elementos. Julio Ponce Lerú, el mismísimo, el de Soquimich, fue director de la CONAF a principios de la dictadura de su suegro, de Pinochet, y fue el que inventó este decreto ley que subsidiaba, en el fondo, que eso era una palabra muy fina, que le regalaba plata al Estado a las forestales para que plantaran. Y si les resultaba cierto nivel de plantación, les devolvía la plata. En definitiva, estas enormes riquezas que han ocupado todo el territorio, o gran parte del territorio mapuche, además fue financiado en parte importante por todos los chilenos. Pero la realidad es que hoy día los mapuches están recluidos en pequeños terrenos. El Estado le ha ido entregando más, pero no le ha pasado tecnología tampoco. Además que hay un tema cultural de cómo se explotan las tierras. ¿Qué hacemos con eso? Y también es cierto que hay pequeños agricultores que conviven, ¿cierto? Y no tan pequeños, no solo las 2 grandes forestales, que son otro elemento que está ahí. ¿Qué se hace con eso? Yo solo lo quiero anunciar para que esa declaración de la SOFOFA y todo eso, que son de una falta de complejidad que es abismante. Es decir, no se puede decir que ahí no hay Estado de Derecho. Hay un Estado de Derecho, lo que ocurre es que hay una complejidad de fondo en esa zona que no tiene solución, los problemas no tienen solución viable si no se abarcan en su complejidad. Pero lo que pasa, Federico, perdona, Mirko, voy al tiro contigo. Lo que pasa es que lo que uno lee de este comunicado, que además tiene un contexto, hay un contexto histórico grande de lo que llamamos conflicto Estado mapuche, digamos, como lo mencionabas tú, Federico, pero en el contexto de ahora, esto yo lo miro como una reacción a lo que pasó la semana pasada. La semana pasada una discusión nacional que se tomó primero en las redes, pero después entró el Instituto de Derechos Humanos, en fin, y el Ejecutivo mandató a sus abogados, en el caso Luxinger Macay, por específicamente la situación de la Machi Francisca Linconao. Finalmente la Machi termina con reclusión domiciliaria, porque estaba con prisión preventiva, entrando y saliendo casi un año prisión preventiva, porque todavía no hay juicio en ese caso, y aparece este inserto de la SOFOFA, que yo hago la lectura, viene inmediatamente después de eso, tiene ese contexto, y lo que la SOFOFA plantea ahí, y mi interpretación es tratar de poner un dique, oiga, no se nos vaya, porque aquí está, los casos son terroristas, el gobierno tiene que alegar, o el Ejecutivo tiene que alegar en contra de la violencia, no cambiemos esta situación. O sea, eso lo interpreto yo, porque además el concepto de paz social de la SOFOFA, y por lo que decías tú, Federico, yo creo que no tiene ningún interés en avanzar realmente en un tema muy grande que tiene que ver con el conflicto Estado mapuche. Para ellos, la paz social, como lo mencionan, es que le dejen hacer tranquilos los negocios, a eso apuntan directamente. Entonces, instalan una fórmula de apuntamos a la paz social, pero básicamente lo que dicen es mantengamos esto así y cuídenme los negocios. Entonces, no hay ni una lectura de avanzar en un tema. Por eso me permití en los minutos de poner algunos elementos de complejidad. Por eso cuando esas declaraciones son tan simplonas, no pueden ser, son reprochables, pues, ¿sí? Porque simplifican hasta el absurdo una situación compleja, y eso nunca es bueno, porque no. Ahora, el tema de la Machi... Que donde la SOFOFA dice Estado de Derecho, tenemos que leer Estado de Derecha. Porque no, así es, porque es el sustrato ideológico, lo no verbalizado que está detrás de aquello, porque lo explicaba muy, o sea, tú también lo decías, pero lo explicaba muy bien Federico en términos de los grupos económicos que están detrás, que son los Mate y los Angelini, y cuando interviene la SOFOFA, está interviniendo la derecha económica. En Chile hay 3 derechas, la derecha económica, la derecha social
y la derecha política no son exactamente lo mismo, están imbricadas, tienen puntos de coincidencia, pero no son exactamente lo mismo. Entonces y la más poderosa de todas, la que tiene brazos mediáticos, capacidad de control de la agenda, es la derecha económica. Y en definitiva no es casual que entre en este minuto la derecha económica a poner puntos sobre la IE en esto, porque cuando la derecha económica habla, el gobierno se resfría. O sea, no, sí, pues, absolutamente así sí. Así funciona. Pues, esa es la señal de poder, ¿no? Es decir, la derecha política ha resultado completamente inepta para defender los intereses que la SOFOFA está saliendo a defender en este minuto. Y tiene que ver con esta idea de que está enraizada en lo profundo de la construcción de la historiografía conservadora que permea a toda la élite, incluso las progresistas, y esta idea del orden, ¿no? El orden, la autoridad y la mano dura. Acuérdense cómo salían a gritar la señora mano dura Pinochet, ¿no? Es decir, el lumazo como última ratio es parte del ADN de la derecha que, como tú muy bien dices, Federico, es muy poco sofisticada. No, la derecha chilena es muy poco sofisticada porque heredera de la estructura de la hacienda, ¿no? De los símbolos del poder, la jerarquía y la autoridad que finalmente se organizan por la fuerza. Entonces, y por eso que es muy inteligente la historiografía conservadora en llamar ese proceso pacificación, cuando fue en el fondo la ocupación militar, pues. La ocupación militar de la Araucanía. Y entonces todas las soluciones que involucran complejidad, partiendo porque en esto, no hay que inventar el hilo negro. Los problemas de las etnias indígenas se dan en todo el mundo y tienen que ver y se han solucionado. Son las consecuencias, ¿no?, de la expansión de los imperios coloniales en distintos momentos de la historia. Y hay lugares, Canadá, Nueva Zelanda, y la consolidación de los estados-nación posterior. Donde esto está solucionado. Pero esto, por ejemplo, está íntimamente ligado a al tema de por qué todavía no regionalizamos el país. Porque en la ideología profunda de la derecha, que es básica, pero es muy clarita, ¿no? El Estado de Chile es unitario, y por eso que la Constitución de Jaime Guzmán lo dice así. No están abiertos ni han estado nunca a reconocer, ¿no?, una nación otra nación dentro del Estado diferente. De la misma manera que no están dispuestos a otorgarle poder a las regiones, porque la historia de la derecha en Chile tiene muy presente los intentos federalistas, que también fueron aplastados. Entonces se oponen por una cuestión ideológica de larga data a entrar a la solución definitiva de este tema, que implica un reconocimiento constitucional, que implica autonomía política. La mayoría de los mapuches son gente muy pacífica, son muy diferentes, además hay mucha diversidad. Los grupos radicalizados, ¿no?, o que uno podría llamar extremistas, hasta extremistas, pero no son terroristas en ningún caso, ¿no? Tienen una pulsión política que tiene que ser encauzada, que va mucho más allá justamente del fenómeno de la tenencia de la tierra. Es un tema cultural. En todos los países donde esto se ha resuelto, se ha tomado como un problema cultural que requiere otra dinámica desde el Estado, y ceder, entregar. Mirko, Federico, ¿cuánto va a influir? No, pero a nivel general, sí, pero sí. Si quieres después abordamos el caso particular y puntual de la Machi, en fin, pero a nivel general sí. No se puede sino complejizar para después tratar de solucionar. Quiero ir a otra cosa más general también, y tiene que ver con cuánto, y a propósito de lo que decía Mirko, de una manera bien gráfica, que cuando habla la SOFOFA el gobierno se resfría, efectivamente, pero ¿cuánto influye en las decisiones que toma el gobierno un inserto como el de ayer y que se provoque esta discusión? Bueno, yo creo que a esta altura el gobierno tiene, ¿cómo se llama en términos médicos? Así, un escáner parejo, así, cuando se pueden medir las pulsiones vitales y aparece así como tit, ¿no? La capacidad de reacción del gobierno frente a cualquier problema es escasa, por no decir limitada. Entonces, el mismo peso que podían tener en otros gobiernos este tipo de arremetidas, de ofensivas, de golpes en la mesa, hoy día se enfrentan a un gobierno con escasa capacidad de ir más allá de la comisión, de el parche en la herida en el minuto, de salir a contestar por un lado y negociar por otro, que es lo que ha salido, muy probablemente, ¿no? Sale a pegar por el lado de la colusión y por el otro de tener ya algún puente tendido para ponerle paños fríos, pero estamos frente a un gobierno completamente reactivo, incapaz ya no asumió la solución del problema. Solo vamos a ver la profundización del problema
durante este año, si es que se mantiene en la agenda. Habitualmente es más bien un tema de temporada, es de temporada de verano el tema mapuche. Sí, efectivamente, entre enero y marzo está mucho más duro porque no está lloviendo de la forma que llueve el resto del invierno. Por los hitos, además, por los hitos, ¿no? Pero sí, es que de verdad los caminos ya se vuelven más intransitables, más complicados el invierno. Pero bueno, el tema... Uno de los aristas, una que es la que le importa a ese inserto que nos convoca en la conversación, el orden público. Evidente que el gobierno tiene que preocuparse del orden público y los delitos tienen que sancionarse, evidente. Y en este caso hay delitos de 2 ancianos muertos, una casa quemada. Es decir, no hay dónde perderse y hay que aplicar sanciones y hay varios que están detenido, privado de libertad. Si la Machi cumple su detención preventiva en la casa de ella o en la cárcel, es algo muy menor, pero completamente menor. El punto es que hay que esperar la sentencia y ahí saber, esa es la única forma de saber, desde el punto de vista jurídico, procesal, si era o no culpable. Y mientras tanto, ¿qué importa que cumpla su detención preventiva en la casa con una custodia? Nada, pero para la derecha como señal, para la derecha económica. Pero eso es una señora de edad que se, oye, señal, que es un mínimo respeto. En el imaginario no está esa idea de respeto, derechos humanos, está. Pero como Longueira está cumpliendo, oye. Pero bueno, pero para ti. Pero en el imaginario de ellos no, pues. Longueira está en otro estatus y es otra persona. Ese es el punto, no puede haber otro estatus. Pues si Longueira y Novoa tienen derecho a cumplir su prisión preventiva en la casa, la señora también. Pero revisamos las declaraciones, además, de parlamentarios de derecha, en el caso de sus propios compañeros de partido cuando están en situaciones de imputación y que han pasado tiempo incluso en la cárcel y después se le da un arresto, ellos dicen, no, aquí hay un abuso, no sé, hay un doble discurso, triple discurso muy... En el caso de la Machi Francisca Linconao se les olvidó la presunción de inocencia. Muy brutal el doble estándar. Y no sigamos complicando porque esa es la verdad, que no somos todos iguales. Y ellos lo tienen claro. Deberíamos ser, pero la verdad es que no. Es meramente declarativo. Sí, deberíamos, pero no es. Sí, es verdad, es un buen punto y es preocupante. Y hay que recordarles que el ideal es lo que aspiramos, que seamos todos iguales, por lo menos, oye, que cuiden las formas. Pero lo segundo, que sigamos complejizando. ¿Quiénes ganan? Algo dijimos ayer, ¿cierto? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden con esto? Con este conflicto ad eternum, donde no se mira con complejidad para poderlo solucionar. ¿Quiénes ganan? Sería bueno empezar a hacer ese mapa, porque acordémonos que ya se ha aprobado, y no solo Vox Populi, se ha aprobado, ha habido casos concretos investigados y sancionados, donde muchos de los atentados incendiarios famosos no tienen nada que ver con los mapuches. Es decir, es un tema entre los no mapuches. Sea para cobrar seguros de camiones ya antiguos, sea por lo que fuere. Sea también para que obligar al Estado a expropiar, ¿cierto? Porque bueno, ya no se puede vivir ahí, en fin, y que jamás hubo un atentado mapuche tampoco. Y así, ¿quiénes ganan? Las forestales. Hoy día yo creo que las forestales, oye, no, pero además por eso las forestales, mientras exista este problema insoluto e insoluble, siguen iguales. Pasan coladas. Y Carabineros hoy día ejerce de guardia de seguridad en las forestales. Oye, y forestales que están estropeando la zona completa, están dejando agua, ¿no? sin agua a toda la zona. Entonces, nosotros publicamos ayer un informe de la Universidad Austral de Valdivia que habla de que la araucaria, el árbol nacional de Chile, se está muriendo por efectos del cambio climático. O sea, deberíamos tener hace rato una política especial respecto del bosque nativo en Chile con una mirada más integral. Pero estas forestales, arrasaron con el bosque nativo, plantaron estas especies que son exógenas, que consumen todo el agua, en cambio el bosque nativo no. Y como decía yo, paradójicamente financiado, con plata de todos los chilenos, paradójicamente, cierro el paréntesis. ¿Quién más gana? Eso por un lado, ¿cierto? Y bueno, la derecha política, porque tiene un tema ahí, una bandera de lucha, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, fíjate también, si como decía Mirko, el pueblo mapuche es un pueblo pacífico. Los grupos radicalizados son pequeños, hay que considerarlos, porque tienen además una historia de lucha más que centenaria, ¿no? Pero
quiénes son los portavoces. Aquí hay mucha gente que no son, algunos ni siquiera son mapuches. O sea, los mapuches no son los chechenos. O sea, no. Por eso, no, estoy de acuerdo, pero mira, ¿quiénes están detrás? Explica eso, Mirko Macari. Es que no hay terrorismo. Que todas las chilenas, terrorismo. claro, o sea, no se van a tomar el Teatro Moscú, y van a morir 600 personas. No, secuestros masivos. Pero es que es un pueblo en general pacífico, oye, y además son divididos en comunidades, no están integrados, salvo excepciones, tiene complejidades. Pero lo que pasa es que detrás de las víctimas mapuches de esta represión, muchas veces que ocurre por el Estado, en fin, hay muchas ONG. Hay mucha gente, ayer comentábamos, oye, muchas ONG que viven de eso. Y el día que esto se solucione ya no van a tener esa vida, no van a tener esos recursos que llegan de Canadá, que llegan de Nueva Zelanda, que llegan de afuera. Entonces, muchas veces... Perdona, ¿qué ONG, Federico? Hay varias, no me sé los nombres, pero son gente que vive, algunas más serias que otras. Entonces, cuando hay un problema... O sea, el activismo profesional. Activismo profesional. Entonces, cuando hay un problema, como un mapuche en general es retraído, se hacen cargo, por ejemplo, de las vocerías. Si le pasa algo a un mapuche, la misma machi, ¿cuándo habla la machi? Habla re poco. Y aparecen gente hablando que no son ni de la familia, porque van ocupando espacios, vocerías, ¿no? Y así en todos los casos. Entonces, es una industria a esta altura, por decirlo de una forma brutal, es una industria que favorece este desaguisado brutal, es una industria que vive mucha gente de ella. Entonces, parte de la complejidad es disectar quiénes están viviendo de esto. Bueno, Carabineros, que consigue más y más recursos y más dotación. Entonces, y la Araucanía tiene carta blanca, o sea, sí, carta blanca, y se lleva cantidad de abusos investigados que ya han terminado en homicidio incluso, ¿no? Exactamente. Carabineros yo creo que se entrenan. Oye, al último cabro, perdón, y con ningún carabinero preso. Además, a propósito. Y con unos montajes que increíbles. Sí. Oye, al cabro chico lo pusieron de espalda y le dispararon. Sí, es una cosa impresionante. Entonces, mucha gente vive de esto. Yo creo que sería importante por el lado de los mapuches o cercano al pueblo mapuche y por el lado de la derecha económica, por el lado de las fuerzas militares. En este caso, Carabineros ya está completamente militarizado. Oye, son las 9:33, súper interesante la conversación. Nos volvemos a encontrar mañana. Federico Llanón, Mirko Macari. El mostrador y la clave es una presentación de la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.autonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile, más universidad acreditada. Pausa, volvemos.